testimonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Así sea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo creo que nunca en mi vida había decidido dar un tema tan difícil como el tema del que hoy nos vamos a ocupar. Difícil en grado extremo porque resulta difícil, muy difícil mantenerse en el equilibrio necesario entre el silencio cómplice y la agresividad indignada. Voy a procurar estar en el justo medio, aunque es difícil lograrlo, lo reconozco. Sobre todo porque en ese aspecto mi temperamento colérico no me ayuda mucho, que digamos. Y me refiero justamente a algo que tenemos que compartir con la Grey Católica. Siento que a escala de obligación, porque el tema que voy a tocar consiste en la difusión desde la más alta cátedra de la Iglesia Católica de errores absolutamente inaceptables. Me abstengo, desde luego, cosa que sí hacen muchos, pero yo me abstengo de decir si Francisco, el Papa Francisco, fue un hereje o no. El juicio le corresponde a Dios en ese sentido. Pero los seres humanos podemos describir las conductas de otros seres humanos sin incurrir ni en la agresividad ni en el silencio cómplice. Y es así como a lo largo de la historia, varias personas santas acudieron a la Santa Sede o donde el Papa se encontraba para jalarle las orejas, como Santa Catalina de Siena, por ejemplo, entre otros varios. Naturalmente, yo no puedo ya, porque el Señor ya está descansando en paz, eso espero, y eso le pido a Dios. Yo no puedo jalarle las orejas, pero sí puedo contribuir a que la Grey Católica y no católica que llegue a escuchar mi tesis o mis tesis, porque son varias, sobre este papado, puedan evitar en su vida personal y familiar y social, y también en un momento dado en la cátedra que ocupen, el cometer errores tan graves como los que voy a enumerar a continuación, dejando el juicio de herejía o no a Dios. Yo solamente señalo hechos, palabras, acciones y omisiones, pero no les añado un adjetivo calificativo, como muchos sacerdotes incluso lo hacen con suma ligereza o facilidad. No me sumo entonces a la larga lista de personas que lo critican de una manera incluso sumamente violenta y agresiva. Yo, como ya lo dije, prefiero mantener la ecuanimidad, la calma y ser lo más objetivo posible, ateniéndome a lo que ciertamente, de manera comprobada, el Papa dijo, hizo o no hizo, y que causó dos cosas fundamentalmente: contradicciones e incoherencias, dudas. Por eso, cinco cardenales muy valientes escriben algo que se llamó Dubia, a raíz de la publicación de una famosa carta, Amoris Laetitia, en donde el Papa Francisco incurre en una serie de cosas muy graves
que le son señaladas precisamente por los cardenales de la Dubia, amén de otros muchos, que de una manera valiente, asertiva, de una manera clara, le reclaman su proceder, sus dichos, sus acciones y sus omisiones. Vamos a ver entonces que comienzo. El presidente Donald Trump, mis respetos para él, está buscando que el próximo papa sea el estadounidense Raymond Leo Burke, arzobispo cardenal de Wisconsin. Este cardenal realizó críticas sistemáticas al Papa Francisco durante todos sus 12 años de pontificado. O sea, no estoy haciendo nada que no haya hecho el cardenal más prestigioso, más seguido, más admirado de la Unión Americana. Repito su nombre, Raymond Leo Burke. Si traducimos sus nombres al español, sería Raimundo León. Burke con K de Wisconsin. Incluso el cardenal Burke se atrevió a considerarlo un hereje, con todas sus letras, por sus posturas contrarias, cito comillas, contrarias a la Iglesia Católica. Apenas en enero pasado, el cardenal Burke elogió a Donald Trump en una manifestación de la Marcha por la Vida, que por cierto organizó Trump. Dios quiera que también en el Vaticano se imponga la voluntad de Trump. Ya ha sucedido que Obama, por ejemplo, que aquel otro famoso Ronald Reagan, hayan influido directamente en el nombramiento de los papas que fueron electos en su época, respectivamente. Ojalá se imponga la voluntad poderosa de Trump, que está resultando mejor católico como evangélico que muchos católicos que presumen de serlo sin serlo. Desde que fue nombrado obispo de Roma en el 2013, hace 12 años ya, el Papa Francisco fue un transgresor descarado, dice, de las tradiciones de la Iglesia Católica en temas polémicos dentro del culto religioso y por marcar una abismal diferencia con sus antecesores, ya sea por sus acciones o por los mensajes que difundió Urbi et Orbi. Urbi et Orbi quiere decir a la ciudad y al mundo. Estas son, vamos a ver y a comentar, algunas de los enunciados más resonantes y contradictorios y que despiden, como dice Burke, un tufo de herejía pronunciados por Francisco a lo largo de su papado. Primero, les ruego poner mucha atención al significado de cada enunciado. Primero, no los voy a citar en orden de importancia, ni siquiera en una clasificación por temas, sino conforme se me vayan ocurriendo. Primero, dijo el Papa Francisco, si un gay acepta al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Qué se desprende de aquí? ¿Puede un homosexual activo tener buena voluntad y aceptar a Dios? ¿Es posible No, que el agua se mezcle con el aceite? no, Hagan la prueba un día, pongan en una licuadora agua y aceite y denle batida durante muchos minutos a la máxima velocidad de la licuadora y luego déjenla reposar. ¿Qué va a suceder? Que el aceite quedará encima y el agua abajo, sin poderse mezclar entre sí. Pues así de inmezclable, así de irreconciliable es ser un gay practicante y una persona
que acepta al Señor de buena voluntad. No se pueden las dos cosas a la vez. Mi comentario más agudo aquí es el siguiente. Cuando Cristo descubre a un grupo de judíos apedreando a una mujer adúltera, va y se acerca a ella. Los que la iban a lapidar se van y ella dice, ¿dónde están los que te querían apedrear? Se fueron, Señor. Yo tampoco te condeno. Levántate, pero no peques más. Si somos fieles seguidores de Cristo, si somos católicos auténticos, ¿qué debió haber dicho el Papa Francisco acerca de los homosexuales? Os exhorto a vivir en castidad el resto de su vida para demostrar que tienen buena voluntad y que aceptan al Señor, renegando, contradiciendo su orientación sexual, que es contra natura. Palabras más, palabras menos, eso debió haber dicho Francisco. Pero ¿qué dijeron los lobbies gays? ¡Hurra, hurra! Ya tenemos un papa que nos acepta. Y por todo el mundo se regó la incendiaria frase con tufo a herejía, como dice Burke, de que puede coexistir la buena voluntad con la conducta gay, cosa que Francisco nunca aclaró, nunca exhortó, no cumplió con el ministerio petrino. Vamos, ni siquiera pudo imitar a San Pablo cuando dice, ni los ladrones, ni los adúlteros, ni los homosexuales entrarán al reino de los cielos. Clarísimo lo dijo San Pablo, siguiendo a Pedro. Y no, si tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Óyeme, don Francisco, pues eres el Papa, eres el líder de más de 1,000 millones de personas. La máxima autoridad La eclesiástica. máxima autoridad eclesiástica, espiritual y moral de la tierra. El ejemplo. Al revés, ¿cuál ejemplo? Ninguno. Pues sí. Y luego dice, no contento con decir lo que acabo de decir, que dijo, ¿quién soy yo para juzgarlo? Pues yo a la oreja le hubiera dicho, pues eres el Papa, el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. Hay algo que quiero aclarar. Francisco no fue el sucesor de Benedicto XVI. Benedicto XVI no fue el sucesor de San Juan Pablo II. Y este del anterior y este del anterior, no. Lo correcto es decir que cada papa es sucesor directo de San Pedro. ¿Quedó claro? Sí. Y así es, así los vemos. Bien. Y siguió diciendo este señor, cuando me encuentro con una persona gay, tengo que distinguir entre su ser gay y ser parte de un lobby. Como si no fueran parte de un lobby. Si aceptan al Señor y tienen buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlos? Y luego dice, una chulada, dice, ellos no deben de ser juzgados, perdón, ellos no deben de ser marginados. La tendencia a la homosexualidad no es el problema, porque ellos son nuestros hermanos. Óyeme, también los criminales convictos y confesos a cadena perpetua, desde el punto de vista cristiano, también ellos son nuestros hermanos. Todos somos hermanos, aunque no estemos, algunos o muchos o casi todos, en gracia de Dios. Pero en cuanto a criaturas, no somos criaturas, esos son los animales, las plantas, los insectos. Nosotros somos hijos de Dios, los seres humanos. Ellos no deben ser marginados. En ese sentido, insistió que el problema son los lobbies que actúan contra los intereses de la iglesia, como si hubiera algún homosexual o algún club de homosexuales
que trabajan a favor de los fines de la iglesia. Comenzarían por dejar de ser homosexuales, al menos prácticos. Harían voto de celibato, harían voto de castidad por el resto de su vida, cosa que el Papa no los empuja a hacerlo, no los exhorta. Y esa es una grave omisión contra el ministerio petrino. Objetivamente, no dice lo que debió haber dicho. Siguiente cosa que es todavía peor que la anterior, mucho peor que la anterior. Dice, los homosexuales tienen derecho a vivir en una familia, tienen derecho a tener una familia. Diablos. O sea que un homosexual forma una familia con otro homosexual. ¿Eso es familia? No, esa no es una familia. No, esa no es familia. Eso no es una familia, eso es un contubernio de dos viciosos. Nada más son dos Dios, unión nomás. espérame, Teresa, al final los comentarios. Es un contubernio en el pecado. Es un contubernio contra la naturaleza, contra la naturaleza tal como Dios la creó. Por eso la Biblia es muy clara. Varón y mujer nos creó. Nunca dijo, nunca dijo que dos homosexuales, hombres o mujeres, dos mujeres o dos hombres podían formar una familia. Eso no es familia, porque no está abierta la vida, porque no puede transmitir la vida. Ahora, decía yo hace rato antes de empezar la sesión, todo homosexual por su propia naturaleza, y pongo un ejemplo, el círculo por su propia naturaleza es redondo y sus ángulos internos suman 180 grados y sus ángulos externos suman 360 grados. Si eso no se da, no es círculo, no es círculo. Será otro cuerpo geométrico, pero no es círculo. El círculo es redondo por necesidad y sus ángulos miden lo que miden en correcta geometría. De la misma manera, el homosexual, por su propia naturaleza, ojo con lo que voy a decir, es un depredador sexual, particularmente de niños. Les doy el dato de la ONU. El 70% de los pederastas del planeta son homosexuales. Convictos y confesos. Y pederastas convictos y confesos. Es muy difícil que un no homosexual pueda ser un pederasta a la vez que no homosexual, a la vez que heterosexual. Se dan casos, pero muy reducidos en comparación a los homosexuales depredadores pederastas. Entonces, obviamente, no pueden tener una familia, tanto porque no están abiertos a la vida, imposible, como porque son depredadores de los niños, como porque son transmisores de enfermedades incurables, en su mayoría incurables todavía, sobre todo el SIDA, que yo no lo escribo SIDA, sino lo escribo SIDA, con acento en la A, porque SIDA, vaya que da. Se sabe también otro dato duro. El 90% de las personas que tienen VIH son homosexuales por transmisión sexual. Ah, no, pero Francisco dice que tienen derecho a tener una familia. ¿Cuándo dijo esto? Según la Agencia Católica de Noticias, el Papa Francisco declaró su apoyo a las leyes de convivencia civil entre homosexuales por primera vez como Papa en un nuevo documental estrenado en Roma en octubre del 2020, hace 5 años, un poquito menos de 5 años. Y lo dice la Agencia Católica de Noticias. Si tienen alguna duda,
escriban en su buscador Agencia Católica de Noticias y luego busquen la frase: Francisco dice que los homosexuales tienen derecho a tener una familia. Terrible, apocalíptico. Fíjese lo que sigue diciendo y lo publica ACI Prensa. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en familia. Son hijos de Dios, tienen derecho a tener una familia. No se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por ello. Dijo el Papa Francisco en el documental, informó la Agencia Católica de Noticias. Estoy leyendo la noticia tal cual fue publicada en el 2020, sin añadirle ni una coma ni un punto. Lo que tenemos que crear, cito textualmente, lo que tenemos que crear es una ley de convivencia civil. Tienen derecho a estar cubiertos legalmente. O sea, el Estado tiene que proteger lo antinatural. Esa es la tesis de Francisco. El Estado tiene la obligación de garantizar que los homosexuales puedan tener una familia. ¡Qué monstruosidad! En julio del 2013, 3 meses apenas después de convertirse en papa, Francisco pronunció una frase que ha trascendido como una de las más famosas, refiriéndose al supuesto lobby gay cuando trascendieron a la prensa italiana algunas informaciones de que supuestamente la Santa Sede contenía una red de clérigos homosexuales. El Papa Francisco reconoció que había mucho que hablar del tema. Por Dios, no dijo: sí, en efecto lo hay, y bajo mi pontificado eso se va a acabar. Lo voy a combatir frontalmente, porque es inadmisible una red de cardenales, obispos o sacerdotes homosexuales. Es inadmisible e incompatible con la fe de Cristo. Ah, no, dijo, hay mucho que hablar del tema. Eso déjenselo a López Obrador, déjenselo a la fraude a Sheinbaum o a un diplomático que no tiene los tompeates suficientes para hablar claro. Es un lenguaje mundano diplomático, pero no es un lenguaje del vicario de Cristo, del sucesor de San Pedro. Hay mucho que hablar. Qué salida de torero tan elegante, ¿no? Anatema sea. La peor posiblemente de todas, la que más me horrorizó. 3. La iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales. O sea, voy a hacer una analogía. El Estado debe pedirles perdón a los criminales que tienen encerrados en las cárceles de alta seguridad y ponerlos en libertad. Bukele debe pedirles perdón a la multitud de prisioneros que tienen en el Secot, en la cárcel de alta seguridad de El Salvador, donde están los peores criminales del planeta, estos miembros mafiosos del Tren de Aragua. El Estado salvadoreño debe pedirles perdón a los criminales que tienen encerrados en el Secot y echarlos a las calles. Usted perdone, siga usted depredando la sociedad. O sea, la iglesia debe pedirles perdón a los homosexuales. En vez de que los homosexuales le pidan perdón a la iglesia, a Cristo, a Dios, no, según Francisco, la iglesia les debe pedir perdón a ellos. A ver, ¿ustedes se habían imaginado a un papa capaz de decir esto? ¿Dónde cabe? Que Dios lo juzgue, pero es inadmisible. En junio del 2016, hace 9 años,
el Papa Francisco se volvió a referir al tema de los homosexuales, diciendo que la Iglesia Católica es la que debe pedirles perdón a estas personas y a todos aquellos que han sido marginados. O sea, que si yo tengo un adolescente homosexual, tengo que acogerlo, aunque sepa que busca acostarse con su hermanito menor, aunque quiera violarlo. ¿Eso es caridad cristiana? ¿Es el sentido común siquiera? ¿O merece echarlo a la calle y que se rasgue con sus uñas, si tan valiente es? La caridad exige cuidar de la inocencia de los menores, no acoger al depredador, como lo es el homosexual. Porque tienen la sexualidad despatarrada a flor de piel y no saben hacer otra cosa más que fornicar. La Iglesia no solo debe disculparse, dice Francisco, no solo deben pedir perdón a esa persona que es homosexual, a quien se ha ofendido, como si se ofendiera a una persona por decirle que es homosexual. Yo estoy de acuerdo en que no se utilicen palabras altisonantes, como esa de 4 letras. Pero ¿cómo voy a describir su inclinación? ¿Como un diletante sexual de preferencias especiales? Por favor. Es como si a un veneno mortal yo le dijera, ¿es una pócima que te hará pasar a mejor vida? Anda, tómatela. Después hace algo, dice algo que es correcto, pero lo junta con pedirles perdón a los homosexuales. Dice, hay que pedirles perdón a los pobres. Pues sí, los ricos tienen que pedirles perdón a los pobres por pagarles salarios de miedo, salarios de hambre. A las mujeres explotadas, de acuerdo. A los niños explotados por su mano de obra, de acuerdo. Y también tiene que pedir perdón por haber bendecido muchas armas en guerras injustas, como las guerras napoleónicas, por solo citar un ejemplo. Pero ¿por qué junta a los homosexuales con las mujeres explotadas, con los pobres, con los niños explotados o con los ejércitos que han incurrido en crímenes de guerra? ¿Por qué tiene que juntarlos? Porque no se refiere a la razón, no se dirige a nuestra inteligencia, intenta conmover nuestro corazón. Ay, sí, pobrecitos homosexuales, hay que pedirles perdón y en lo sucesivo buscar una palabra que no sea esa. Hay que decir personas de preferencias especiales ligeramente diferentes a las de la mayoría. Por Dios. Luego dice otra cosa que no quiero comentar, nada más la digo. Dijo que él no quería ser papa, pero lo fue. Hubiera podido negarse, pero lo fue. Y luego dijo una verdadera salvajada geopolítica. Algo que verdaderamente de otro género, pero es inadmisible. A ver, ¿quién de ustedes podría estar de acuerdo en esto? Los comunistas nos han robado la bandera de los pobres. Sí, los comunistas en todos los países comunistas como Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora México, ¿realmente esos gobiernos han visto por los pobres? ¿La pobreza ha disminuido? O en esos 4 países, por solo citar 4, podría citar 90 o 100 o más bajo la órbita comunista. ¿Qué país comunista ha elevado el nivel de vida de su población? Ninguno en toda la historia, desde Marx.
Así que eso de que los comunistas nos han robado la bandera de los pobres es o una mentira o un error imperdonable. Sí, dice Gustavo que los comunistas aman tanto a los pobres que los multiplican. Claro, muy bien, Gustavo, muy bien dicho. En junio del 2014, en una entrevista con el diario italiano Il Messaggero, el Papa se refirió a los pobres y dijo que los comunistas le robaron la bandera de los pobres a la Iglesia, pues son el centro del Evangelio desde hace 20 años. A ver, ¿Cristo vino a morir por los pobres? ¿Quién se traiga ese cuento? Cristo Por los vino a morir, pecadores. claro, por los pecadores, desde los ricos como Elon Musk o George Soros, hasta el más miserable de los asalariados venezolanos que ganan $1 al día. $1 al día. O sea, 20 pesos al día. Piensen qué harían ustedes con 20 pesos al día. En un país donde el kilo de tortillas vale 30 pesos. Me muero Pues sí, de morir hambre. o irse a Estados Unidos, como ya se fueron 11 millones. Aunque también se van muchos criminales, que es a los que Trump quiere deportar con toda razón y derecho. Y ojalá los siga deportando, que se los regrese a Maduro a ver qué hace con ellos. Ah, no, se opone Francisco a la deportación de los criminales de Estados Unidos a Venezuela y le pone una de perro bailarín a Trump, como si Trump no tuviera derecho a decidir quién está viviendo en Estados Unidos. Así como cada uno de nosotros tenemos derecho a definir quién es nuestro huésped. Luego, dice una barbaridad que comento como psicólogo. Aquí me pongo mi cachucha de psicólogo y digo, mi crítica a esta frase absurda. Abusar de los niños es una enfermedad. No, no es una enfermedad. Es un pecado que clama al cielo. Ojo, no es lo mismo enfermedad que pecado que clama al cielo. Porque si fuera una enfermedad, no habría imputabilidad. O sea, serían inocentes palomitas los depredadores de la niñez. Están malitos. No, no merecen la cárcel, merecen un buen psiquiatra, merecen un buen antipsicótico tomado 3 veces al día, como la quetiapina o el Risperdal o la risperidona. Ay, pobrecitos, están enfermos. Esto lo dijo en el año 2017, refiriéndose a los abusos sexuales por parte de los integrantes del clero. Sí, de los sacerdotes que en un porcentaje del 0.5%, al menos esa es la estadística en México, el 0.5% ha abusado de niños. Y dijo que abusar de los niños es una enfermedad. No, es un pecado que clama al cielo, no es una enfermedad. Y lo digo como psicoterapeuta con 62 años de experiencia. El pontífice agregó que la Iglesia Católica debe esforzarse más en la selección de los candidatos que aspiren a ser sacerdotes. En eso estoy de acuerdo. En su primer visita a Chile en enero del 2018, Francisco se volvió a referir al tema de los abusos a menores de edad por parte de los representantes de la Iglesia y dijo sentir dolor y vergüenza por el daño que se les ha causado a los niños. En eso estoy de acuerdo. Qué bueno que lo dijo así. Ojalá haya sido sincero. También dijo que los responsables de los abusos sexuales, sobre todo los sacerdotes, rendirán cuentas. Pues sí, rendirán cuentas. Pero a ver, qué contradicción. Por eso titulé mi conferencia Contradicciones.
Si es una enfermedad, no hay pecado. Y dice él que los abusadores sexuales rendirán cuentas. Por fin, ¿en qué quedamos? Si es una enfermedad, hay inocencia y no hay delito que perseguir. Y si es un acto perverso contra natura, merecen cárcel perpetua. ¿De acuerdo? Pero él no lo dice así. Dice que van a rendir cuentas. ¿De qué? ¿De su enfermedad? Nadie puede rendir cuentas de una enfermedad psiquiátrica porque, para empezar, la enfermedad psiquiátrica o psicológica es involuntaria. Nadie es neurótico o psicótico por su gusto. Son enfermedades que se contraen por causas exógenas que vienen de afuera, sobre las cuales en infinidad de ocasiones, cuando menos en la mayoría absoluta casi de las ocasiones, el sujeto no es responsable de haber tenido una niñez tundida a palos, o de padres ausentes, o de padres infieles, o de padres autoritarios, o sádicos, o crueles, que explica la posterior enfermedad sexual. ¿Van a rendir cuenta? No, porque son enfermos. Según yo, no lo son. A veces pueden serlo, pero no son mayoría los enfermos. La mayoría son personas perversas que podrían tener una conducta correcta, ética, cristiana, adecuada, guardián de la salud mental y física de su familia y de todos quienes lo rodean. Así que nada, si son enfermos no van a rendir cuentas. Y si lo son, si son culpables, sí van a rendir cuentas. ¿Quién puede definir cuándo es enfermedad o cuándo es pecado contra natura? Solamente la casuística individual, cara a cara con el terapeuta, lo podría definir. Pero las cifras ahí están. Predomina la maldad sobre la enfermedad en grado superlativo. Siguiente. Esto es gravísimo. Dice, para ser padres no deben reproducirse como conejos. Vean nada más qué barbaridad. Para ser padres no deben reproducirse como conejos. Bueno, pues entonces en nosotros, los hermanos Abascal, en vez de haber sido 12, con un difunto por ahí, deberíamos haber sido 2, hombre y mujer. Y los otros 10, pues son como conejos. O sea que mi mamá, a la vista del padre del Papa Francisco, pues es una coneja que no supo evitar tener 12 hijos. ¿Se dan cuenta del horror que esto significa? Al contrario de lo que dijo Jesús, de lo que Al dice el Génesis. contrario, aceptar los hijos que Dios os dé. Esto no implica que cada vez que tenemos relaciones tenemos que buscar un hijo. No. Significa que tenemos que estar abiertos a la vida. Y ya, abiertos a la vida. Y recurrir a métodos naturales de control de la natalidad. ¿Y cuál es el método natural más eficaz contra la natalidad? Se los digo, es un 20, una moneda de 20 centavos. Castidad. La pones poderosamente firme entre tus rodillas y no la dejas caer. Método Es Vigin. el mejor anticonceptivo. No conozco otro. O si quieres, cambia la moneda por una aspirina o por un centenario. Nomás no lo dejes caer. El método Vigin. El método Billings, totalmente natural, por supuesto. Ah, no, para Francisco, no te reproduzcas como conejo. Cuando es mandato divino, henchid y poblad la tierra. Es bíblico. Henchid y poblad la tierra.
No dijo si poblar la tierra eran 8, 15, como las mujeres canadienses que llegan a tener hasta 25 hijos. No las de ahora, las de hace algunas décadas. Para poblar Canadá, si no, Canadá no existiría. Era lo normal tener 20 hijos. Ah, no, son conejas, según Francisco. Qué horror. Por supuesto, mi mamá también fue una coneja, ¿no? Dice, fíjese qué grave lo que dice. Los padres no deberían procrear sin parar, confiando en que Dios se las arreglará para que todo salga bien. O sea, ¿dónde está la fe del Papa? Sabemos los católicos que si cumplimos la voluntad de Dios, alcanzaremos el Dios cielo. quiere. Aunque la suerte en esta tierra sea difícil o nos vaya mal, ese no es el criterio del cristiano. El criterio del cristiano es: cumplo con la ley de Dios, va. Ya Dios se las ingeniará para sacarme del apuro. Y si me deja caer en el apuro de por vida, Él sabe por qué. Terrible contradicción e incoherencia. Y luego dice que evitar el embarazo no es un mal absoluto. Ah, no, o sea, la anticoncepción no es un pecado, según Francisco. Entonces, ¿qué diablos es Francisco? ¿Es un papa? ¿Es un sacerdote siquiera? ¿O es un predicador de una religión que no es la católica? Opción La B. católica exige apertura a la vida, donde la concepción no es evitada por sistema, sino al revés. La concepción queda abierta a la voluntad de Dios y a la inteligencia y a la voluntad humanas, por supuesto. Es una triple combinación que requiere un alto grado de virtud. Francisco no habla como papa, no habla ni siquiera como sacerdote pueblerino, habla como el director de una empresa transnacional. Que la iglesia no es una empresa transnacional. Y luego dice algo terrible, brutal, absurdo. Dos cosas para terminar la sesión y vamos a la mitad de sus barbaridades. Dijo la 11ª: es mejor ser ateo que un mal cristiano. Algo así como: es mejor ser un círculo cuadrado que no ser. O es mejor no existir que existir siendo no virtuoso, cuando la vida es un don como quiera que la veamos. Y la siguiente, para terminar, que es algo que debió haber aclarado, pero no lo aclaró. ¿Qué dijo? Que no aclaró y huele a herejía. Despide un tufo insoportable lo que dijo. Incluso los ateos se irán al cielo. Y ya, nada más así. No dijo lo que es la tesis católica. Los ateos que sinceramente utilizan su inteligencia y su voluntad para descubrir la existencia de Dios entrarán al reino de los cielos. Solo aquellos ateos que usan su inteligencia y su voluntad para descubrir que Dios es, para descubrir que Dios existe. Y aquellos que no lo buscan y que se contentan con su ateísmo, no irán al cielo. Pero él dice que sí. Incluso los ateos irán al cielo. Esto lo dijo en 2013, poco después de haber sido elegido como papa. Francisco planteó preguntas para decir que el cielo estaba abierto potencialmente para todos. El Señor nos ha redimido a todos nosotros con la sangre de Cristo.
Todos nosotros, no solo los católicos, todos, preguntaron los oyentes, y Francisco insistió, todos. Padre, ¿y los ateos? Incluso los ateos, todos. Falso. Debió haber dicho, los ateos que buscan salir de su ateísmo, los ateos que buscan conocer la verdad, los ateos que una vez descubierta la verdad, la aceptan y la hacen suya, irán al reino de los cielos. No lo dijo. ¿Por qué no lo dijo? Pudiendo haberlo dicho, debiendo haberlo dicho, solo Dios sabe por qué. Y Él también sabe por qué. Pero esto dicho así, es un verdadero despropósito, una terrible incoherencia como pastor de la cristiandad. Y como líder espiritual de todas las personas de buena fe, en vez de instarlas al descubrimiento y aceptación de Dios, no, y los ateos irán al cielo. ¡Qué superficialidad! ¡Qué manera tan irresponsable de no propagar la doctrina cristiana! Y remato con lo siguiente. También dijo que es terriblemente equivocado que los católicos hagamos proselitismo. Bueno, pues yo tengo el gusto de contradecirlo y hacer proselitismo. Claro que sí. En contra de sus palabras. Tengo derecho a hacer proselitismo como católico. Es más, no solo derecho, tengo obligación de hacerlo. Así que los invito a reflexionar sobre esta exposición tan cruda, tan sincera, en donde procuré describir las cosas objetivamente, basándome en sus dichos, hechos, silencios, en contradicciones e incoherencias. Porque, ¿qué sembró el Papa Francisco durante sus 12 años de pontificado? Sembró únicamente confusión. Dice Gustavo Pérez algo que voy a leer tal cual. Dice Gustavo Pérez, ¡ay de mí si no practico el evangelio! Bravísimo por esa aportación, Gustavo. Muchas gracias y con eso terminamos y pasamos a nuestra sesión de preguntas, comentarios, dudas y aportaciones. Y déjenme poner pausa y volver a